Continuamos hoy con nuestro 20º conversatorio de este grupo Política y Gerencia. Hoy nos toca desarrollar un tema de vital importancia para la salud política, económica, social y democrática de la sociedad venezolana. Tiene que ver con la Carta Magna, la Constitución de Venezuela. Y el tema lo hemos denominado ¿qué hay detrás de la reforma de la Constitución de Venezuela? Por quienes no la han respetado desde que la aprobaron en 1999 y que ahora pretenden imponer de nuevo el Estado comunal, que ya fue rechazada en el 2007 cuando el responsable del proyecto del socialismo del siglo XXI en Venezuela consultó al pueblo para pedirle aprobación y fue negada. Ahora pretende este gobierno ilegítimo volver a replantear este tema de la reforma de la Constitución de Venezuela. Y para ello hemos invitado a un distinguido profesional con unas credenciales excepcionales en la materia para que nos dé luces. ¿Qué hay detrás de esta intención del régimen de turno para imponer la reforma del Estado? Es el doctor Rodrigo Rivera, lo tenemos desde España. Es doctor en Derecho Constitucional, Derecho Procesal, profesor invitado de varias universidades iberoamericanas, autor de varias obras publicadas en España, México, Venezuela, Colombia y Alemania. Miembro Grupo de Excelencia en la Investigación de la Universidad de Salamanca, miembro del Grupo de Investigación de Derecho Procesal de la Universidad Libre Cúcuta, miembro fundador del Bloque Constitucional de Venezuela, capítulo España. Bienvenido, doctor Rodrigo Rivera. Bien, en primer lugar, pues agradezco vuestra invitación y estamos dispuestos pues, a conversar un rato acerca de esta temática que está en el escenario, en el tapete, en la política venezolana. Yo voy a partir de algunas premisas para sustentar mi opinión. En primer lugar, yo creo que las constituciones no deben ser rígidas, deben modificarse, cambiarse, en función de ir adaptándose a las realidades, en un sentido progresivo, porque evidentemente la dinámica social, el cambio que se va produciendo en las estructuras sociales, pues ameritan ir adecuando las diversas formas de composición del Estado. En segundo lugar, creo pues que la Constitución constituye un instrumento de pacto social, no al estilo rocionario, pero sí es un pacto social. Y si revisamos las constituciones venezolanas desde 1811, vemos pues que está presente esa figura de la soberanía popular reside en el pueblo. Esto implica pues que hay un pacto fundante y con unos valores y unas tradiciones y fundamentalmente el valor superior que se ve en ese desarrollo de las constituciones, aun cuando no se haya cumplido, es la libertad. En tercer lugar, creo pues que no necesariamente la democracia formal debe ser el ideal de la Constitución. Pienso que el problema debe radicar en la soberanía del pueblo y los mecanismos para que ese pueblo pueda expresar su voluntad. Entiendo que actualmente la democracia hace crisis o está en crisis, pues, algunos de sus elementos, como es el problema de la representatividad. Y es necesario marchar
a una democracia de ideales, de valores superiores, pero también que responda al control social y que responda indudablemente a esa soberanía popular. En cuarto lugar, creo pues que las constituciones, en función de ese pacto social, deben tener algunas cláusulas intangibles, y esas cláusulas intangibles es la perpetuación precisamente del espíritu nacional. En la Constitución, tanto del 61 como la Constitución de 1999, están estas cláusulas intangibles, como es la división de poderes, como es los derechos fundamentales y como es la estructura política del Estado de tipo federal, con los estados y los municipios. Entonces, esto a mí se me antoja que es parte de esto, que es la base fundacional de la nación. Yo pienso, pues, que, es decir, la modificación de la forma participativa que se le dé al pueblo, pues no tiene, diríamos, calificativos excluyentes en el sentido, por ejemplo, un Estado comunal. Podemos hacer un Estado comunal siempre y cuando se respete la soberanía popular y efectivamente exista control de los poderes públicos y que sea una forma de participación del pueblo libremente y que no sean, por ejemplo, los instrumentos comunales brazo político de ninguna organización política, sino que efectivamente se desarrolle la democracia participativa. Creo que la democracia participativa, concebida dentro de reglas democráticas y libertades, pues es un estadio superior que debe alcanzar la democracia y superar un poco la representatividad. Y obviamente esa representatividad pasa por cederle a otra figura eh, que hemos nosotros mantenido, que es el presidencialismo, utilizar una figura distinta en el cual no exista una persona que pueda concentrar tanto poder y, y evidentemente limitar el ejercicio de las libertades y las reglas democráticas. Y en cuanto a la figura de la representatividad, eh, con relación a los cuerpos legislativos, pienso pues que pueden establecerse unas reglas en las cuales se limite esa representatividad y puede existir una participación popular. Estoy de acuerdo con el presentador que efectivamente la Constitución de 1999, que prometía mucho, porque no podemos negar que la Constitución eh, en su origen establece libertades y la garantía de los derechos fundamentales, tan es así que en el artículo 22 y 23, en el 22 se establece el carácter progresivo de esos derechos fundamentales y en el 23 se establece lo que hoy en día se ha venido llamando y que se utiliza en diversos tribunales, que es el control de convencionalidad. Es decir, los derechos fundamentales no solo dentro del ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, una protección más profunda y además un control internacional sobre esos derechos fundamentales. Evidentemente que todas estas normas le parecieron tanto a Chávez como posteriormente a los que han continuado este tipo de régimen, que eran un freno y han hecho intentos precisamente para quebrantar esas normas. En primer lugar, además de ser violadores permanentes y sistemáticos de los derechos fundamentales, el primer freno que ellos tenían era el problema del control de poderes. Esa división de poderes que pienso que debe plantearse en una dimensión distinta, pero que efectivamente exista la posibilidad de que los controles se den tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto
de vista jurisdiccional con independencia de esos poderes. Nosotros tenemos un poder judicial secuestrado, sumiso, un poder que atiende precisamente los mandatos de la pandilla gobernante. Entonces, un poder judicial que no ejerce control, un aparato legislativo que no ejerce control sobre la administración, ha permitido estos dos efectos negativos, como es la corrupción y el quebrantamiento de violación permanente de los derechos humanos. ¿Qué se esconde detrás de esta reforma? En primer lugar, pienso pues que igual, como no hay control constitucional, que señalaban que la jurisdicción constitucional es una jurisdicción de la libertad, pero esa jurisdicción constitucional ejerce precisamente ese control. Un control normativo que es sobre el aparato legislativo, y un control sobre los actos administrativos, pero también se ha ido extendiendo a un control para evitar la arbitrariedad de los particulares, que es el Dieter Wittgenstein alemán, que es que también los particulares pueden ser sometidos a control por sus actos particulares que afecten derechos humanos. Entonces, ese freno solo era posible superarlo mediante la concentración del poder y mediante la concentración del poder en los gobernantes, en el Ejecutivo, y asumen el poder legislativo como cúpula y su dirección como cúpula, designación a dedo de sus candidatos, de los miembros de ese poder, leales al partido, y lo mismo el TCJ. Es de la más rancia, yo diría, estirpe stalinista. Lenin tuvo una virtud su momento que fue haber descubierto que era la posibilidad del centralismo democrático, que fue transformado posteriormente en el centralismo para las decisiones y la democracia para la ejecución de las decisiones. Y esa copia la asumieron todos los partidos políticos, COPE y AD, el Partido Comunista obviamente, que era el centralismo democrático. Sí hicieron a esos partidos antidemocráticos. Pero el centralismo democrático en la época de Stalin dejó de ser ni siquiera para la ejecución de la democracia, sino imposiciones, de manera que se concentró todo el poder. ¿Qué hay detrás de esta reforma? Precisamente esto. Las comunas hoy en día, las que se han electo, porque el fracaso lo demostró recientemente en la elección de los jueces de paz, son electas en el partido gobernante y son brazo político del partido gobernante. Ponen las condiciones. Entonces, sin un control jurisdiccional, sin un control legislativo, pues cualquier norma decidirá quiénes pueden y en qué forma actuar. Esa ley antifascismo, esa ley, que es risible, porque no hay nada más fascista que la acción del gobierno actual. Busca precisamente eso, acallar y establecer con lo que dijo hace muchos años en aquella George Orwell, 1984, 1894, de la policía del pensamiento. Entonces, esta policía del pensamiento es precisamente el cercenar el disentimiento, cercenar la discusión y la opinión. Entonces, a mi manera de ver, esta reforma persigue no tanto el establecer el Estado comunal, sino superconcentrar el poder de manera que sea el poder político en el cual pudiera estar involucrado una participación del pueblo, sea brazo político de, de la camarilla gobernante. Ahora bien, pasa por que esto ellos han planteado el problema de la reforma constitucional de acuerdo al procedimiento que existe en la Constitución. Y por eso han convocado elecciones para tener
los cuerpos legislativos y la alcaldía, porque sabía que no iban a ir la oposición, o el árbitro contaría a favor de ellos, o establecerían condiciones para que no pudieran participar, para poder alcanzar, que no lo tienen hoy en día, un 75% de ese aparato municipal y de ese aparato legislativo regional, lo que les impediría establecer una aprobación en la segunda fase después de la Asamblea Nacional en la Asamblea Legislativa. Creo pues que la lucha eh, por las libertades, por el respeto de los derechos fundamentales debe mantenerse. Y una de las cuestiones que debemos plantear es la restitución de la Constitución de 1999, independientemente que pensemos que debe tener modificaciones porque debe ser de carácter progresivo. Esta es, pues, mi opinión en torno a este problema. Reitero mis gracias, pues, por la invitación y estamos a vuestra disposición. Excelente, doctor Rodrigo. Bueno, agradecimiento al doctor Rodrigo Rivera por aceptar nuestra invitación de este grupo Política y Gerencia para que hoy compartiera con nosotros y nuestra audiencia un tema que preocupa y nos ocupa a todos los venezolanos de bien común, de bien política, de bien democracia, de bien justicia. ¿Qué hay detrás de la reforma de la Constitución de Venezuela? Y agradecido por la excelente y extraordinaria intervención que hoy nos ha brindado el doctor Rivera con el tema planteado. Dada la importancia del tema y su vigencia, al terminar esta grabación vamos de nuevo a ponernos de acuerdo con el doctor Rivera para una segunda parte, para programar un nuevo conversatorio y seguir desarrollando todas esas incógnitas que están presentes en esta propuesta, la cual preocupa a la sociedad venezolana. Aprovecho también para agradecer a todos los integrantes de este equipo de política y gerencia. En Monterrey, México, el ingeniero Julián Salazar Velázquez. En Orlando, Florida, el economista Carlos Ochoa Ruiz. En Venezuela, al doctor Edwin Zambrano. Y este servidor acá en Austin, Texas. Pero también a un invitado muy especial que hoy estuvo con nosotros, acompañándonos, al doctor Rafael Leonardo Prieto, el director general del canal YouTube Washington TV, que por cierto estamos saliendo al aire en este canal Washington TV todos los domingos a las 12 del mediodía, Política y Gerencia, además de en nuestro canal Político y Gerencia. Así que agradecido, doctor Rivera, de nuevo, y a nuestros usuarios que están pendientes de estos programas. Nos volveremos a oír y a ver en el próximo de la semana que viene.